Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, la fuerza F actúa sobre el bastidor, de modo que su componente que actúa a lo largo del miembro AB es de 650 libras, dirigida desde B hacia A, y la componente que actúa a lo largo del miembro BC es de 500 libras, dirigida desde B hacia C. Determine la magnitud de F y su dirección θ. Considere que φ es igual a 60 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema? Al momento de nosotros aplicar una fuerza llamada F, esta se distribuye en el miembro AB y en el miembro CB. Entonces, la distribución es la siguiente, ¿no es cierto? Nos dice el problema que AB es de 650 libras y va desde B hacia A. Entonces, aquí tengo una fuerza que va desde B hacia A de 650 libras, ¿sí? Y esta fuerza F se distribuye también en el miembro BC, lo que provoca una fuerza de 500 libras y esta fuerza se distribuye desde B hacia C. ¿Qué quiere decir que se distribuye? Quiere decir que al momento de yo sumar esta fuerza de 650 libras con esta fuerza de 500 libras, me debe dar la fuerza F, ya que esta fuerza F se está distribuyendo en los dos miembros. Entonces vamos a esa parte, ¿sí? Entonces, para sumar dos fuerzas, en esta sección del capítulo tenemos dos métodos, el método del paralelogramo o la regla del triángulo. Cuando no nos especifica el problema, se aconseja utilizar la regla del triángulo por la rapidez y la sencillez del mismo, ¿sí? Entonces comenzamos con lo que es nuestro diagrama, ¿sí? Entonces dibujamos nuestro plano cartesiano. En este caso, como estamos en dos dimensiones, ocupamos solo dos ejes, eje X, eje Y. Entonces procedemos primero a dibujar una de las fuerzas. En este caso voy a borrar aquí, voy a borrar esto de aquí. Voy a comenzar a dibujar yo la fuerza AB, ¿sí? Entonces la fuerza AB, yo sé que tiene este sentido, va hacia acá, ¿no es cierto? La fuerza AB. Y también yo tengo su ángulo. En este caso, yo voy a comenzar a dibujar la fuerza en este sentido, verán. Cuando yo comienzo a dibujar una fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza llamada AB, que es de 650 libras, este punto me representa el origen, ¿sí? Entonces, como esta es una fuerza que va inclinada, yo necesito su ángulo. Por regla de la Z, entonces si nos damos cuenta que hay una línea horizontal, entonces dibujo otra línea horizontal y que se forma aquí una Z, ¿no es cierto? Entonces el ángulo φ de aquí es exactamente el mismo ángulo φ de acá. Entonces este ángulo tiene un valor de φ, que en este caso ya nos dice que es de 60 grados, ¿sí? Entonces este ángulo de 60 grados se forma con el eje X. Y así yo sé que mi fuerza de 650 libras tiene un ángulo de 60 grados con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la regla del triángulo? La regla del triángulo dice lo siguiente. Planteo mi plano cartesiano, ¿no es cierto? Y dibujo mi primera fuerza, que puede ser cualquiera de las que yo conozca. El siguiente paso es que en este punto final dibuje un nuevo plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces, aquí está mi nuevo plano cartesiano, eje X, eje Y. Y ahora debo dibujar con respecto a este nuevo plano cartesiano la otra fuerza que yo conozca. En este caso, yo conozco la fuerza BC que va desde B hacia C, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza BC que es de 500 libras, que la podemos ver aquí, este punto representaría mi origen. En este caso, mi nuevo origen sería este. Y también tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, por regla de la Z, asimismo trazo una horizontal aquí. Aquí se forma una Z invertida. Entonces, si este ángulo vale 45 grados, el de acá vale 45 grados, ¿sí? Esto se conoce como la regla de la Z para este tipo de ángulos, ¿sí? Entonces, yo sé que esta fuerza de 500 libras que va desde B hacia C tiene un ángulo de 45 grados medido desde el eje X. Entonces dibujo esta fuerza de 500 libras con su ángulo de 45 grados medido desde el eje X, ¿sí? ¿Y por qué se llama regla del triángulo? Porque al sumar estas dos fuerzas, la fuerza resultante, ¿cómo se forma? Se forma desde el primer origen, es decir, desde el origen principal, hasta la última fuerza que yo dibujé. La última fuerza que yo dibujé fue esta y termina aquí. Entonces, aquí estaría ubicado mi
mi fuerza resultante. Y la fuerza resultante no es más que la fuerza F, ya que se repartió entre estos dos miembros. Quiere decir que si yo sumo las fuerzas que se producen en estos dos miembros, encontraría nuevamente la fuerza F original. Entonces aquí tenemos nuestra fuerza F. El origen va a ser siempre el origen el primer origen, mejor dicho, llamémoslo así. Y el final de la fuerza va a ser el último vector que yo dibujé. Entonces esta fuerza también tiene una dirección. Y el gráfico, ¿dónde está medido el ángulo θ? Está entre la fuerza y el miembro AB. Entonces no va a cambiar nada. La fuerza está aquí, el miembro AB sería esta fuerza de acá. Quiere decir que el ángulo θ estaría ubicado en este sentido. Aquí estaría el ángulo θ, ¿sí? Y con esto yo obtendría el ángulo θ, y esto se llama regla del triángulo. ¿Por qué? Porque el objetivo es tener obtener un triángulo, que en este caso lo podemos apreciar aquí en la pantalla. A continuación hay que determinar ángulos internos, ¿sí? Los ángulos externos no nos sirven para el desarrollo, pero nos van a servir para encontrar ángulos internos. En este caso, por ejemplo, aquí se forma una Z, ¿no es cierto? Aplico la regla de la Z. Si este ángulo vale 60 grados, el de acá vale 60 grados, ¿no es cierto? Entonces, 60 grados más 45 grados, todo este ángulo mide 105 grados, ¿sí? Es de ahí de donde sale este valor. Entonces, ya tengo mi triángulo y con este triángulo yo voy a comenzar a resolver este problema. Para el desarrollo, vamos a comenzar con el cálculo de la fuerza F. Entonces, recuerden que para resolver un triángulo tenemos dos leyes, ley de senos y ley de cosenos. En este caso, ¿qué conozco? Conozco dos lados del triángulo y conozco el ángulo que se forma entre estos dos triángulos y yo deseo calcular la fuerza F. En este caso, debo usar la ley de cosenos. La ley de cosenos, ¿a qué me dice que es igual? Es igual a la... Si yo quiero encontrar una fuerza y yo conozco su ángulo opuesto y conozco los otros dos lados del triángulo, aplico la siguiente ecuación. ¿Raíz cuadrada de qué? De un lado del triángulo al cuadrado más el otro lado del triángulo al cuadrado menos el doble producto de qué? Del un lado por el otro lado. Ya esto multiplicamos por coseno, ¿no es cierto? Por eso se llama ley de cosenos. Del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que separa las otras dos fuerzas, es decir, el ángulo que se encuentra al frente del lado del triángulo que yo quiero calcular. Resolviendo esta parte, yo sé que la fuerza F tiene un valor de 916.9146 libras. Como esta es una cifra, este es un valor que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas. Es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esta condición yo sé que F tiene un valor de 917 libras. Y listo, ahora que ya conozco la fuerza F, puedo calcular el ángulo θ. Entonces vamos a hacer el cálculo del ángulo θ. Ahora yo conozco los tres lados del triángulo y un ángulo de este triángulo, ¿no es cierto? Entonces para encontrar este ángulo voy a aplicar lo que es la ley de senos. Entonces, ¿cómo funciona la ley de senos? En el numerador va la variable que yo quiera encontrar. En este caso, como yo quiero el ángulo, entonces coloco seno del ángulo sobre su lado opuesto. El lado opuesto al ángulo θ sería 500 libras. Igual a, cojo otro ángulo, pero para este caso debo coger ángulos que yo conozca, ¿sí? En este caso el único ángulo que conozco es de 105 grados. Entonces, asimismo, en el numerador, seno de 105 grados sobre el lado opuesto a este ángulo de 105 grados, que sería la fuerza F que ya había calculado, que es el valor que está acá. Recuerden que esto de tres cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Si yo deseo ocupar esta variable para otro cálculo, yo siempre la voy a tomar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Entonces ya tengo planteada la ley de senos. Despejo seno de θ, así que estos 500 libras que está dividiendo pasarían a multiplicar, ¿no es cierto? Aquí se simplifican unidades, libras con libras se simplifican y resuelvo esa multiplicación y división y despejo θ. θ sería igual a seno a la inversa de la multiplicación y división de esto da 0.5267. Sacando el seno inversa de este valor, yo sé que el ángulo θ tiene un valor de 31.7845 grados. Como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con estas condiciones yo sé que θ tiene un valor de 31.8 grados. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios
Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.